Buenas, gente de YouTube. Podéis seguirme en Twitch para estar atentos a los directos. Y así explota vuestra cabeza y vuestra mente. Hoy seguiremos con Peace and War, Great Pass. Tengo un pavo encima, madre mía. Y seguiremos con la quinta parte, nos habíamos quedado ahí. Tenéis toda la lista de reproducción en el canal de YouTube, lo tenéis ahí en pantalla y es bastante larga y bueno, supongo que aún le queda. Porque aún nos queda un poquito, no mucho. Es decir, nos quedarán 400 páginas de casi 1200 o 1300 que tiene esta edición que tengo yo. Así que imaginaros. Vamos a ver qué pasa en la quinta parte de este maravilloso libro, de este maravilloso clásico ruso que es impresionante. Así que, let's go. A ver, esperad que me acomode yo bien el micro y todo, que pueda estar tranquilo, que se oiga bien y todo esto. Vamos a empezar. La tradición bíblica dice que la falta de trabajo, la ociosidad, era la condición para la beatitud del primer hombre antes de su caída. El amor a la ociosidad sigue siendo el mismo en el hombre caído, aunque la maldición sigue pesando sobre él, no solo porque tengamos que ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente, sino porque no podemos mantenernos ociosos y estar tranquilos. Cierto gusanillo nos pica y nos cuenta que por estar ociosos debemos sentirnos culpables. Si el hombre pudiera hallar un estado en el que, permaneciendo ocioso, se sintiese útil y cumpliendo con su deber, encontraría una parte de la beatitud primitiva. Y en todos los países una gran clase, la clase militar, goza continuamente de ese estado de obligada e irreprochable ociosidad y precisamente en ello consiste la beatitud y el atractivo del servicio militar. Nikolai Rostov experimentaba de lleno esa dicha desde 1807, sirviendo en el regimiento de húsares en tiempos de paz. Vamos, que no hacía nada. Denisov ya no mandaba el regimiento, le habían trasladado. Se levantaba tarde por las mañanas, pues no había motivo para las prisas. Rostov se bebía una taza de té, se fumaba una pipa y charlaba con un sargento de caballería. Luego llegaban los oficiales y le contaban alguna cosa importante que había hecho NN y cómo se podían bajar los humos a ese nuevo rufián. O le hablaban sobre el potro moro que había sido vendido por un precio ínfimo o acerca de dónde ir por la tarde. Rostov no jugaba las cartas, se había corregido durante el servicio militar, se había batido una vez en duelo, siempre disponía de dinero, bebía mucho sin emborracharse y se mostraba generoso en los convites. Se había endurecido y convertido en un buen muchacho, al que sus amistades moscovitas encontrarían de mal tono, pero al que sus camaradas de división respetaban por su reputación. Era un jinete intrépido y continuamente cambiaba. Vendía y compraba caballos en los que él mismo cabalgaba y hacía trotar sujetos a una cuerda. Almorzaba en casa y todo lo que no tenía que comer sabía que en casa de Rostov disfrutaría de un cubierto preparado y una cálida acogida. Después echaba una siesta y luego llamaba a los cantores, a los que él mismo enseñaba. Visitaba a muchachas polacas y perseguía a las jóvenes solteras, pero queriendo parecer un rudo husar y no un galán. Si se quedaba a solas, raramente cogía un libro y cuando lo hacía olvidaba lo que leía. En los últimos tiempos, es decir, en el año 1809, en las cartas que recibía de su familia encontraba que su madre se quejaba cada vez más frecuentemente de que las cosas iban de mal en peor, le decía que era necesario realizar gestiones y que debía volver a casa. Al leer estas cartas, Nikolai experimentaba un sentimiento de intranquilidad y temía que quisieran sacarlo de ese limitado y conocido cascarón que es el servicio militar, en el que vivía tranquilamente, preservándose de todos los enredos cotidianos. Sentía que tarde o temprano tendría que volver al torbellino de la vida y de los asuntos que iban mal y que había que arreglar, a las cuentas con los administradores, de las que ya su padre había insinuado algo en su última visita, a las relaciones sociales, al amor de Sonia y la promesa que le hiciera. Todo esto era terrible, difícil y complicado, y a las cartas de su madre contestaba con las clásicas frías cartas callándose cuando tenía intención de volver a casa. Del mismo modo respondió a la carta que le informó acerca de la boda de Vera. No le escribieron nada sobre el arreglo de matrimonio con el príncipe Andrei, y solo por las cartas que recibía de Natasha tenía la sensación de que algo le sucedía y se le ocultaba, lo cual le inquietaba. De todos los suyos, Natasha era quien más quería. Vamos, que aquí nuestro querido amigo Rostov se está refugiando en los cuarteles del ejército para huir de todas las responsabilidades que debería de tener.
Pero a finales de 1810 recibió una carta desesperada de su madre, escrita a escondidas del conde. Le decía que si Nicolai no volvía y se ocupaba de los asuntos, toda la hacienda sería vendida en pública subasta y todos quedarían arruinados. El conde era tan débil, tenía tal confianza en Mitenka y era tan bueno que todos le engañaban, y así las cosas iban de mal en peor. En nombre de Dios te lo suplico, ven cuanto antes si no quieres hacernos a mí y a toda tu familia unos desgraciados, escribía la condesa. Esta carta impresionó a Nicolai. Gozaba de un sentido común o instinto que indicaba qué era lo que debía hacer. Ahora tenía que ir. Si no solicitando la baja, sí pidiendo un permiso. Sin saber por qué, después de la siesta ordenó que le ensillaran a Mars, un potro gris malísimo que hacía tiempo que no montaba. A la vuelta, con el potro cubierto de espuma, mandó a Danila preparar el equipaje y anunció que había pedido permiso para marchar a casa. Por muy desagradable y difícil que le resultara, pensar que se iba sin enterarse en el Estado Mayor, lo cual le interesaba especialmente, si le ascendían a capitán de caballería o le concedían la orden de Santa Ana por su actuación en las últimas maniobras, por muy extraño que le pareciera marcharse sin vender al conde Goluchowski los 3 caballos de pelaje oscuro que le estaba regateando y por los que había apostado sacar 2000 rublos, y por muy incomprensible que fuera no asistir al baile que los húsares tenían que ofrecer a la señora Presdieska a despecho de los ulanos, que a su vez ofrecían otro a la señora Bzosowska, un nombre muy raro, ¿vale? Sabía de la necesidad de dejar ese ambiente feliz y sereno y dirigirse allá donde todo era absurdo y confuso. Una semana después recibió el permiso y sus compañeros húsares no solo de regimiento sino también de brigada le ofrecieron un banquete de 15 rublos el cubierto, con 2 orquestas y 2 coros. Rostov bailó el trepak con el mayor Basov. Todos los jóvenes cayeron hacia las 8 de la tarde. Los húsares y soldados, borrachos y balanceándose, se abrazaban a Rostov, que los besaba. Después los soldados le zarandearon de nuevo y después de eso ya no recordaba nada más hasta la mañana siguiente, cuando se despertó con dolor de cabeza y enfadado en la tercera estación, donde por algún motivo zurró al dueño, que era un judío. Como ocurre siempre a la mitad del camino, entre Kremenchuk o Kiev, todos los pensamientos de Rostov todavía estaban atrás, en su escuadrón. Pero pasada la mitad del camino, comenzó a olvidar a los 3 caballos de pelaje oscuro, a su capitán y a la señora Bzowska, y se cuestionó con inquietud qué se encontraría en Otrandoe. Cuanto más se acercaba, más pensaba en su casa, como si el sentido moral estuviese sometido a esa misma ley por la que la velocidad de caída de los cuerpos es inversa al cuadrado de las distancias. En la penúltima parada golpeó al cochero, que tenía caballos malos, y en la última, antes de Otrandoe, dio una propina de 3 rublos para que el postillón se comprara vodka, y como un niño subió jadeante los escalones del zaguán de su casa. Tras las efusiones de su recibimiento y después de una extraña sensación de insatisfacción en comparación con lo que le esperaba, todo sigue igual. ¿Por qué me habré dado tanta prisa en venir? Nicolai empezó a habituarse al viejo mundo de su casa. Sus padres seguían siendo los mismos, únicamente habían envejecido algo más, pero lo que había nuevo en ellos era cierta inquietud y un desacuerdo que en ocasiones mostraban, como Nicolai pronto supo, debido a la mala situación de los asuntos económicos. Sonia tenía ya 20 años, había llegado a la plenitud de su belleza, no prometía más de lo que ya tenía, lo cual era bastante. Toda ella respiraba amor y felicidad desde la llegada de Nicolai, y el amor fiel e inquebrantable de la muchacha obró en él con alegría. Natasha le asombró durante un buen rato, horrorizándole y haciéndole reír. «Estás completamente distinta», decía. «¿Y cómo estoy? ¿Más fea?» «Al contrario, pero tienes una nueva dignidad». Natasha le contó en secreto a Nicolai el mismo día de su llegada sus amores con el príncipe Andrei y le enseñó su última carta. Nicolai quedó muy sorprendido y poco contento. Para él, el príncipe Andrei era una persona ajena que provenía de otro mundo, un mundo superior. «Bueno, ¿qué? ¿Estás contento?», preguntó Natasha. «Mucho», contestó Nicolai. «Es una persona excelente. ¿Y tú? ¿Estás muy enamorada?» «¿Cómo decirte?», respondió Natasha. «Me encuentro tranquila y segura. Sé que no hay nadie mejor que él. Y ahora me encuentro tan bien y tan tranquila. Es completamente distinto a lo de antes». Petya le asombró el que más. Ya era un muchacho grande. Durante los primeros días de su vuelta, Nicolai andaba triste e incluso enfadado.
Le atormentaba la necesidad de intervenir en los absurdos asuntos de las cuentas y de toda esa vida no militar. Para librarse cuanto antes de esa carga, la misma tarde de su llegada, había llegado por la mañana, enojado, sin responder a Natasha, que le preguntaba a dónde iba, se dirigió con el ceño fruncido al ala del edificio donde estaba Mitenka, y le exigió ver las cuentas de todo. ¿En qué consistían esas cuentas de todo? Nikolai lo ignoraba aún más que Mitenka, que estaba aterrorizado y perplejo. La conversación y el balance de Mitenka duraron poco tiempo. El alcalde de la pedanía y los elegidos por la comunidad y la administración, que esperaban en la antesala del edificio, al principio escucharon con placer y temor la cada vez más subida de tono voz del joven conde, y cómo zumbaban y crujían las terribles e injuriosas palabras que caían unas tras otras con rapidez. «Bandido, bicho desagradecido, perro, te voy a matar a sablazos, no me harás como a mi padre, nos has robado, canalla». Después, aquella gente, con no menos placer y espanto, vio como el joven conde, con el rostro encendido y los ojos inyectados en sangre, sacó de ahí agarrado por el cuello al acontecido Mitenka, dándole con gran habilidad, entre palabra y palabra, puntapiés en el trasero, al tiempo que le gritaba: «¡Fuera, que no queda aquí ni tu olor, canalla!». Mitenka bajó a todo correr los 6 escalones y huyó hacia el parterre. El parterre era un sitio famoso en Otranto en el que se refugiaban los delincuentes. Ahí se ocultaba de su esposa el mismo Mitenka, cuando llegaba borracho de la ciudad. Y ahí se escondían de él muchos habitantes de Otrandoe, sabiendo que ese lugar ejercía de salvavidas. Las cuñadas y la mujer de Mitenka se asomaron asustadas desde una habitación, donde hervía un samóvar reluciente cuyo humo subía por el alto lecho del intendente, cubierto con una colcha hecha de pequeños trozos de tela. El conde, sofocado, no les prestó ninguna atención y con paso decidido, haciendo sonar las espuelas, pasó cerca de ellas y volvió a su casa. La condesa, a la que las muchachas habían puesto enseguida al corriente de lo sucedido en aquella ala del edificio, por una parte se tranquilizó pensando que ahora su situación económica se arreglaría, pero se inquietó al pensar cómo aquel asunto afectaría a Nikolai. Varias veces, de puntillas, se acercó a la puerta de su habitación para oír cómo él fumaba una pipa tras otra. Al día siguiente, el anciano conde llamó aparte a Nikolai y le dijo sonriendo: «¿Sabes, alma mía, que te has acalorado en vano? Mitenka me lo ha contado todo». Nikolai enrojeció, como no lo hacía desde mucho tiempo atrás. Sabía, pensó, que nunca comprenderé nada aquí, en este mundo estúpido. «Te has enfadado porque no ha inscrito 700 rublos, pero están anotados en una transferencia en otra página que tú no viste». «Papá, es un canalla y un ladrón, lo sé. Lo hecho está, pero si quiere, no le diré nada más». «¿No? ¿Sabes, querido?». El conde también estaba turbado. Sentía que había administrado mal las propiedades de su esposa y que era culpable ante sus hijos, pero no sabía cómo corregir aquello. «No, ¿sabes? Es un hombre leal. Te ruego que te encargues de estos asuntos. Yo soy viejo, Nikolai se olvidó de Mitenka y de todo al ver el rostro turbado de su padre. No sabía qué decir y le faltó poco para llorar. Era horrible pensar que su anciano padre, bueno y gentil, se considerase culpable. «No, papá, perdóneme si le he disgustado. Yo entiendo menos que usted. Perdóneme, no intervendré más». «Al diablo con él, con esa transferencia, con los mujiks, con el dinero y con todo este absurdo», pensó. Desde entonces no se inmiscuyó en esos asuntos y tuvo trato con Mitenka, que con respecto al joven conde se mostraba agradable y servicial, especialmente cumpliendo órdenes sobre la caza, que el anciano conde practicaba por todo lo alto. En todo ese tiempo, la única gestión sobre asuntos económicos de la casa que hizo que Nikolai consintió en que un día la condesa le reveló el secreto de que poseía una letra de cambio de Anna Mikhailovna por valor de 12.000 rublos y le preguntó qué pensaba hacer con ella. «Pues esto», contestó Nikolai, recordando la pobreza de Anna Mikhailovna, su antigua amistad con Boris y su actual aversión por él. Esta última circunstancia era la que más le forzó a comportarse como se comportó. «Pues esto», dijo, «dice que depende de mí, pues esto», y rompió el pagaré, haciendo que la anciana condesa llorara lágrimas de felicidad por ese acto.
Nikolai se dedicó seriamente a los asuntos de la caza, ya que era otoño y la mejor época del año para ello. Natasha montaba a caballo con seguridad, como un hombre, gustaba y entendía de caza, y gracias a ella, esos 2 meses de otoño que pasó junto a Nikolai en 1810 en Otrandoe fueron, a su manera, los más felices de sus vidas, de los que más gustaban de recordar con posterioridad. Sonia no sabía montar a caballo y se quedaba en la casa. Como consecuencia de ello, Nikolai la veía menos. Sus relaciones eran sencillas y amigables. La quería, pero se consideraba totalmente libre. Natasha había dejado de estudiar. No tenía con quién coquetear, pero no se agobiaba por su soledad, pues estaba segura de su futuro matrimonio con el príncipe Andrei y esperaba sin demasiada impaciencia ese momento, sintiéndose también, como nunca antes, completamente libre. Se entregaba a la caza y a la amistad de su hermano con la misma pasión con la que hacía el resto de las cosas. Gracias a ella, Nikolai se puso más alegre y halló ahí, en ese anterior horrible mundo suyo de confusión, su propio ambiente y el interés esencial de su amistad con Natasha y la caza. Bueno, al final parece que ha conseguido estar con placidez, ¿no?, con su familia. Y aquí vemos dos conceptos de libertad muy interesantes. Uno es el de Sonia, ¿vale? Que a ver si lo vuelvo a encontrar, que estaba por ahí, ¿vale? Que dice que Sonia no sabía montar a caballo y se quedaba en casa, y gracias a eso se consideraba libre. Y vemos como Natasha, por el contrario, se considera libre porque ya tiene un futuro marcado, decidido, mientras que Sonia no lo tiene, pero aún así es libre. Y hay otro tipo de libertad, que es la libertad que te da la seguridad de tener el futuro escrito ya. Entonces tú ya solo te tienes que dejar llevar e ir disfrutándolo poquito a poco, ¿no? Ahí vemos dos conceptos de libertad muy interesantes. Y aquí acaba el capítulo 1 y vamos a seguir con el capítulo 2. Es larguito, pero bueno, vamos a darle. Vamos a seguir. Esto sucedía el 12 de septiembre. Ya venían los primeros fríos. Las heladas matinales cubrían la tierra mojada por las lluvias de otoño, y el verdor intenso destacaba entre los rastrojos amarillos de las siembras de verano, pisoteados por el ganado. Las cumbres y los bosques, que a finales de agosto eran todavía islotes amarillos entre los campos negros de otoño sobre los que se hacinaban los rastrojos, ahora eran de color pardo con intensos reflejos dorados y rojizos, y estaban cubiertos con las hojas húmedas caídas entre el verde intenso de las sementeras de otoño. La liebre ya había mudado la mitad de su pelo y su lomo había encanecido. Los zorros habían perdido el color y sus camadas de ese año se dispersaban. Los lobos jóvenes ya eran más grandes que los galgos, y los perros del joven y ardoroso cazador Rostov ya se batían decentemente rastreando la presa. Los cazadores, reunidos en consejo, decidieron dar 3 días de descanso a los perros y salir el 14 de septiembre desde el Robledal, donde habían avistado unos lobos. Así estaban las cosas el 11 de septiembre por la tarde. La montería permaneció en casa durante todo el día. El ambiente era gélido y punzante, pero por la tarde comenzó a deshelar y apareció la bruma. No soplaba viento en absoluto. Al día siguiente, Nikolai se levantó pronto, se acercó a la ventana en batín y vio que hacía una mañana incomparable para la caza, como si el cielo se fundiese y descendiera a la tierra. Si había movimiento en el aire, quizá fuese de arriba abajo. De las desnudas ramas del jardín pendían unas gotas transparentes. En la huerta, la tierra mojada y brillante ennegrecía como las semillas de las amapolas. Tal vez lluvia o tal vez niebla se desparramaba desde una infinidad gris. Nikolai salió al zaguán, que olía a hojarasca mojada, y a los perros que estaban tumbados bajo el tejadillo. Milka, una perra negra de raza con manchas rojas y anchos cuartos traseros, miró a su dueño con sus grandes ojos saltones, se levantó y estirándose y encogiéndose como una liebre, saltó de repente sobre Nikolai, lamiéndole la nariz y el bigote. Un semental de color rojo, Rugai, al que habían cruzado con Milka, sintiendo envidia de Milka y al ver a su amo desde el camino de flores por el que venía, encorvó el espinazo y se lanzó hacia el zaguán. Alzando la cola, contuvo su carrera y comenzó a restregarse contra las piernas de Nikolai. ¡Hop, hop! Se oyó en ese momento el grito inimitable de los cazadores, que contenía el más profundo bajo y el más agudo tenor.
Danila apareció por la esquina de la casa, con su rostro arrugado y su cabello gris cortado a tazón a la manera ucraniana. Llevaba en las manos una fusta torcida con esa expresión de autosuficiencia y desprecio a todos que es exclusiva de los cazadores. Se quitó el gorro circasiano ante su amo con desdén, lo cual resultaba lisonjero, pues Nikolai sabía que este Danila, que despreciaba a todos y se sentía por encima de cualquiera, no obstante, era su hombre. «Danila», exclamó Nikolai, mesándose el bigote y sonriendo, notando que ya le dormitaba esa insuperable sensación del cazador en la que uno olvida todo lo pasado, lo futuro y todas las antiguas intenciones, como el enamorado en presencia de su amada. «¿Qué ordena, su excelencia?», preguntó Danila con voz grave de archidiácono, ronca a fuerza de azuzar a los perros. Sus dos ojos negros brillantes miraron de reojo con astucia al amo, que seguía callado. «¿Qué? ¿No te vas a resistir?», parecían decirle aquellos dos ojos. «¿What? ¿Qué es esto? ¿Un rollo erótico o algo así?» «Un día magnífico, ¿eh? Para la caza y la persecución a caballo, ¿no?», dijo Nikolai rascando a Milka detrás de las orejas. Danila no contestó y se limitó a parpadear. «He enviado a Uvarka al amanecer para escuchar», dijo con su voz de bajo, después de un minuto de silencio. «Dice que ha pasado al coto de Otrandoe». Ha pasado, quería decir que la loba y sus crías, de la que ambos tenían conocimiento, habían pasado al bosque de Otrandoe, que se hallaba a 2 verstas de la casa. «Bueno, habrá que ir, ¿no? Llama a Uvarka y subid los dos». «Como usted mande», y Danila desapareció tras la esquina. «Pero espera, no des de comer a los perros todavía». «Está bien». 5 minutos después, Danila y Uvarka se hallaban en el amplio despacho de Nikolai y conversaban. Por muy espacioso que fuera, resultaba terrible ver a Danila en aquella habitación. A pesar de su corta estatura, verle ahí producía una impresión semejante a la de ver un caballo o un oso entre los muebles y demás enseres de la vida doméstica. El propio Danila lo comprendía mejor que nadie. Cuando entraba se quedaba como petrificado y sin moverse se esforzaba en hablar en voz baja. Continuamente le parecía que podría romper y estropear algo por descuido, y siempre se afanaba por salir de debajo de aquellos techos al aire libre. Cuando hubo terminado las preguntas, sonsacado a Danila que los perros estaban listos y trazado el camino, Nikolai mandó que le ensillaran el caballo. El mismo Danila ardía en deseos de salir, pero justo cuando se disponía a ello, Natasha entró en la habitación con paso rápido. Estaba sin peinar y envuelta en un gran pañuelo de la niñera de color negro y con pájaros estampados. Natasha estaba muy agitada, así que a duras penas podía seguir cubriéndose con el pañuelo sin bracear en presencia de los cazadores con sus brazos desnudos, lo que en parte consiguió. «No, esto es una vileza y una bajeza», gritó. «Te vas solo, has ordenado que te ensillen el caballo y a mí no me has dicho nada». «Pero es que tú no puedes ir, mamá ha dicho que no vayas». «En cambio tú has elegido incluso el momento. Muy bonito», decía, apenas conteniendo las lágrimas. «Pero yo voy, quiera mamá o no. Danila, ordena que me ensillen un caballo y di a Sasha que me traiga mi jauría», dijo al montero. De alguna manera, permanecer en esa habitación le parecía a Danila incómodo e inconveniente, pero tener que habérselas con la señorita le resultaba incomprensible. Bajó los ojos y se apresuró a salir, como si aquello no fuera con él, tratando de no hacer daño involuntariamente a Natasha. Aunque decían que Natasha no podía ir a la cacería y que se resfriaría, no se podía impedir que hiciese lo que le viniera en gana, y finalmente preparó sus cosas y fue con ellos. El anciano conde, que siempre había mantenido un enorme equipo de caza y que de vez en cuando salía al campo, ahora había pasado la dirección a su hijo. Aquel 12 de septiembre, estando de muy buen humor, se preparó a salir también. Ordenó a su esposa, a la institutriz, a Sonia y Petya que marchasen en la lineica. Y la lineica es un carruaje abierto con asientos laterales. Es lo que pone en una nota a pie de página. Al cabo de una hora, toda la montería se hallaba junto al zaguán de la casa. Sin esperar a nadie, Nikolai, con un gesto muy serio y mostrando que no era el momento de tonterías, pasó junto a Natasha, que con la ayuda de su montero Sasha se había montado en el caballo, e inspeccionó todos los preparativos.
Mandó por delante una jauría y unos cuantos rastreadores, se montó en su cobrizo alazán del Don y silbando a sus perros, se arrancó a través de las eras hacia el campo, en dirección al coto de Otrandoe. El paje del anciano conde tenía que llevar su caballo, y el conde tenía que ir en su pequeño drosky directamente al mejor puesto de caza, preparado para él. Los Rostov poseían 80 perros de caza. Todos eran de una antigua raza que habían criado los Rostov, perros raposeros, escuálidos y paticortos, de fuerte ladrido, negros y con manchas rojizas. Muchos estaban ya algo lisiados, así que en la cacería emplearon solo a 54. Danila y Karp Turka marchaban delante y por detrás marchaban 3 monteros de traía. Los galgos estaban agrupados en 4 jaurías según los amos, las del anciano conde, con 11 perros y 2 monteros, las del conde Nikolai con 6 y las de Natasha con 4 ejemplares no muy buenos. Como no se confiaba en Natasha, le dieron perros un poco peores. Mitenka también iba con su propia jauría, habiendo además otras 7. En total, salieron al campo cerca de 150 perros y 25 jinetes. Cada perro conocía a su dueño y respondía a su nombre, y cada cazador conocía bien su oficio, su puesto y la misión que tenía asignada. Todo ese caos de perros aullando y de cazadores que los llamaban a gritos se reunió en la finca, y sin ruido y sin conversaciones, con paso uniforme y tranquilo, se esparció por el campo en cuanto todos hubieron atravesado la cerca. Solo de vez en cuando se oía el silbido de un cazador, el relincho de algún caballo o el ladrido de algún perro, el paso de los caballos como si pisasen por una alfombra de pieles o el raro tintineo de sus collares de hierro. Apenas habían salido en dirección a Chepis, no sé cómo se pronuncia, cuando por el campo aparecieron otros 5 cazadores con galgos y otros 2 con lebreles, que iban al encuentro de los Rostov. ¡Ah, tío! Exclamó Nikolai, al acercarse a un hombre de avanzada edad, bien conservado y de grandes bigotes grises. Ya lo sabía yo, respondió el tío. Era un pariente lejano, pobre, vecino de los Rostov, que dedicaba su vida exclusivamente a la caza. Sabía que no resistirías la tentación, y haces bien, con este tiempo la caza es trigo limpio, era un dicho del tío. Entra enseguida en el coto, porque mi Girchik me ha informado de que los Iyagin ya están en Karniki y te quitarán las piezas delante de tus narices. Es trigo limpio. Allá vamos. Bueno, ¿qué? ¿Juntamos las jaurías? Preguntó Nikolai. Se reunió a los galgos, porque el tío afirmaba que sin su voltor, que era trigo limpio, no se podía ir a por los lobos. Avanzaron juntos. Natasha se acercó a ellos al galope, envuelta torpemente en chales que, no obstante, no podían ocultar su diestra y firme postura sobre el caballo. Su rostro animado y feliz, con sus brillantes ojos, asomaba de entre el pañuelo y el sombrero de hombre. Además, Natasha también portaba un cuerno, un puñal y una trailla. «Nikolai, qué simpático es Trunila. Me ha reconocido», exclamó. «Buenos días, tío». Nikolai no respondió, pues estaba ocupado en planes y consideraciones, sintiendo sobre sí toda la responsabilidad de la cacería y mirando a su ejército. El tío hizo una reverencia, pero no dijo nada y frunció el ceño al ver su falda. No le gustaba que a un asunto serio como la caza se le uniera la travesura. Nikolai era de la misma opinión y miró con severidad a su hermana, tratando de darle a entender la distancia que debía separarles en ese momento, como Enrique IV hacía con Falstaff. Por mucha amistad que hubiera habido antes entre ellos, entre el rey y Falstaff ahora había un muro, pero Natasha estaba demasiado contenta como para percatarse de ello. «Nikolai, mira qué flaca se ha quedado mi Zabitka. Seguro que la alimentan mal», dijo llamando a gritos a una perra viejísima, pelada y con bultos en las costillas. «Mira». Nikolai le había dado a Natasha esa perra porque no había dónde meterla, y ahora le daba vergüenza que su tío viese que llevaba un perro así a la cacería. «Hay que colgarla», dijo secamente, y salió al galope en su alazán para transmitir la orden, salpicando con barro a su tío, Natasha y él mismo. Pero la pésima condición de Zabitka no turbó a Natasha. Se dirigió a su tío y le mostró, asiéndole, su otro perro, aunque también era muy malo. Ya se divisaba el islote del coto de Otrandoe a unos 100 sazen, y los ojeadores se acercaron a sus inmediaciones. Nikolai finalmente decidió con su tío lo que debían hacer y le mostró a Natasha el lugar donde debía quedarse, marchándose al galope sobre el barranco,
que era el segundo paso en importancia hacia el lobo. En ese dique, al anciano conde se le concedió el mejor paso hacia el espesor del bosque. —Nicolai —gritó Natasha—, yo misma lo apuñalaré. Nicolai no contestó, y se limitó a encogerse de hombros ante la falta de tacto de su hermana. —Vas a cazar a un lobo, no lo pierdas —dijo el tío. —Según se presente —respondió Nicolai—. —Caray, vamos. —gritó, contestando a las palabras de su tío, llamando a su perro. Caray era un can enorme y monstruoso, de grandes colmillos. No parecía un perro. Era famoso por haberse enfrentado él solo a un lobo feroz. Todos se dispersaron. El anciano conde, que conocía el fervor cazador de su hijo, se dio prisa para no llegar tarde. Aún no habían llegado al lugar los ojeadores, cuando Ilya Andreevich, alegre y sonrosado, se acercó al paso por entre el verdor. Había desayunado, tenía las mejillas temblorosas e iba con sus escuálidos caballos. Se despojó de su abrigo, se pertrechó con sus atavíos de caza y se montó en su dócil biflianca, animal manso, bien cebado y encanecido como él. Los Drotzky, tirados por caballos, fueron enviados más atrás. El conde Ilya Andreevich en el fondo no era un cazador, aunque sí conocía bien el oficio. Llegó al lindero del bosque donde tenía su puesto, soltó las riendas, se acomodó la pelliza y, sonriendo, se dio la vuelta. Junto a él estaba su ayudante de cámara, Semyon Chekmar, jinete experimentado, pero torpe. Sujetaba con una cadena a 3 perros lobos veloces, adiposos, como el amo y el caballo. Otros 2 perros, viejos e inteligentes, que no iban sujetos a la trailla, se echaron en el suelo. Un poco más allá del lindero estaba otro montero y postillón, Mirka Kopil, de baja estatura, sonrosado y siempre borracho. Mirka era un jinete impenitente y un cazador apasionado. Siguiendo su vieja costumbre, el conde se bebió antes de la cacería su licor en una copa de plata y se tomó un entremés acompañándolo con media botella de su Burdeos favorito. Ilya Andreevich estaba algo sonrojado a causa del vino y de la marcha. Sus ojos, húmedos, tenían un brillo especial. Sentado en su montura y envuelto en su pelliza, volviéndose y sonriendo, ciertamente tenía el aspecto de un niño al que sacan de paseo. Semyon Chekmar, bebedor empedernido, flaco y de mejillas hundidas, tenía un aire terrible, pero no quitaba el ojo a su señor, con el que había vivido en armonía durante 30 años. Comprendiendo que estaba de buen humor, esperaba de él una conversación agradable. Un tercero se acercó prudentemente desde las entrañas del bosque, se veía que lo hacía a propósito, y se detuvo detrás del conde. Se trataba de un viejecito de barba blanca, envuelto en una capa de mujer y con un gran gorro cónico. Era el bufón Nastasia Ivanich. «Ten cuidado, Nastasia Ivanich», le dijo el conde, guiñándole un ojo. «Si espantas a la fiera, Danila te dará una buena tunda». «Sé lo que me hago». «Ch», chirrió el conde, volviéndose a Semyon. «¿Has visto a Natalia Ilininka?», le preguntó a Semyon. «¿Dónde está?» «Cerca de los matorrales de Sarov», respondió Semyon, sonriendo. «Vaya una manera de acosar al lobo». «¿Te sorprende su manera de montar?», dijo el conde. «No tiene nada que envidiar a un hombre». «¿Dónde está Nicolasha?» «En la cima de la Dov, ¿no?», preguntó el conde en voz baja. «Así es. Saben dónde tienen que ponerse. Montan tan bien que a veces Danila y yo nos quedamos boquiabiertos», dijo Semyon, sabiendo que complacía a su señor. «Monta bien, ¿eh? ¿Y qué planta tiene a caballo? Es como para pintar un cuadro. Hace poco, cuando perseguían a un zorro en los matojos de Zabarcino, estuvo de maravilla. El caballo vale 1000 rublos, pero el jinete no tiene precio. ¿Dónde va a encontrar un mozo como él?» «Encontrar», repitió el conde, lamentando visiblemente que Semyon hubiera terminado tan pronto su conversación. «¿Encontrar?», exclamó, levantando el faldón de la pelliza e intentando sacar la tabaquera. Semyon se bajó del caballo y, sacando la tabaquera, se la entregó. Hace unos días, cuando Mijail Sidorich, Semyon no terminó de hablar, al escuchar claramente cómo retumbaba en el tranquilo aire la persecución y los ladridos de no más de 2 o 3 galgos. Apresuradamente cogió los estribos y se montó en el caballo gimiendo y farfullando algo. Voy a echar un traguito de agua, que se me está secando la boquita.
A ver qué va a pasar aquí en la caza. Se han amontonado en torno a una cría, comenzó a hablar. Está ahí fuera. Mira cómo aúlla, pero la han llevado directamente a la Dov. El conde, olvidando borrar la sonrisa de su rostro, miró a lo largo del dique con la tabaquera en la mano y sin aspirar rape. Semyon estaba diciendo la verdad. Se oían los aullidos del lobo y el cuerno de tono grave de Danila. La jauría atacó a la presa y se oyó como los galgos bramaban con sus ladridos ahogados, con ese aullido especial que sirve como señal para comenzar la persecución del lobo. No se oía ya cómo los ojeadores buscaban la fiera, sino cómo azuzaban a los perros. De entre todas las voces sobresalía la de Danila, ora grave, ora fina y penetrantemente metálica, a la que se le quedaban pequeñas las 20 hectáreas de bosque, propagándose y resonando por todo el campo. Tras haber prestado oído unos segundos, el conde se percató de que los galgos se habían dividido en dos jaurías, una grande, que rugía con especial ardor y que empezaba a alejarse, y otra que corría a lo largo del bosque, al lado del conde, desde la que se oían los gritos de Danila. Ambos grupos se fusionaron en la lejanía. Semyon suspiró y se inclinó para arreglar una correa con la que se había enredado un perro joven. El conde también suspiró y al darse cuenta de que llevaba la tabaquera en la mano, automáticamente la abrió y aspiró un poco de polvo. ¡Atrás! Ordenó en un susurro Semyon a un perro que en ese momento había salido del lindero. El conde dio un respingo y dejó caer la tabaquera. Semyon quiso bajarse del caballo y recogerla, pero mudo de opinión e hizo un guiño al bufón. Nastasia Ivanich desmontó y al ir a por ella se tropezó con la perra y cayó al suelo. ¿Te has caído? Rieron Semyon y el conde. Si se arrastrara hacia Nicolasha, decía el conde, continuando con la conversación interrumpida, me regocijaría si Caray lo agarrase. Oh, vaya perro muerto. Venga, ven aquí. Habló Semyon tendiendo la mano hacia la tabaquera del conde y riéndose de que Nastasia Ivanich se le acercara con una mano y con la otra recogiera hojas secas de tabaco. El conde y Semyon se le quedaron mirando. Los galgos no paraban de correr y alejarse. De repente, como con frecuencia ocurre, oyeron el ruido de la persecución que se acercaba instantáneamente. Era como si aquellos hocicos estuvieran ladrando delante de ellos mismos y escucharan los gritos de Danila, quien cabalgando en su pardo caballo castrado parecía que estaba a punto de atropellarlos. Ambos se volvieron, asustados e inquietos, pero no había nada ni nadie delante. El conde miró hacia la derecha, a Mitka, y se horrorizó. Este, con los ojos desorbitados, pálido y lloroso, miró al conde y le indicó alzando el gorro que mirase adelante, hacia la otra parte. ¡Paso! Gritó con una voz que evidenciaba que hacía tiempo que esa palabra podía ser pronunciada. Mitka soltó los perros y salió al galope hacia el conde. El conde y Semyon, sin saber por qué, abandonaron el lindero y a unos 30 pasos a su izquierda vieron a un lobo gris frentudo y barrigón que torpemente, a pequeños saltos, se acercaba por el linde en el que permanecían. Los perros aullaban rabiosos y deshaciendo la jauría se lanzaron como flechas a por el lobo a través de los mullidos rastrojos, pasando junto a las patas de los caballos. El lobo ya estaba en el lindero y detuvo su carrera, volvió pesadamente su cabeza gris hacia los perros como si padeciera anginas y con el mismo balanceo dio un salto seguido de otro y moviendo la cola se ocultó en el bosque. En ese momento el conde, dándose cuenta de su error, gritó con voz llorona delante del lobo. De la parte contraria del bosque, con un bramido quejumbroso, surgieron 1, 2, 3 galgos y toda la jauría salió disparada a través del campo detrás de la fiera mirando a todas partes. Pero esto todavía no era nada. Detrás de los perros se abrieron los arbustos de los avellanos y apareció el caballo pardo de Danila, que parecía un caballo moro de tanto sudar. Sin gorro y con sus cabellos canos desgreñados, Danila iba montado sobre su largo lomo, hecho una pelota e inclinado hacia adelante, con el rostro sudoroso y enrojecido. Uno de sus bigotes se había erizado burlonamente hacia arriba. «Busca, busca», gritó otra vez Danila en dirección al bosque. «Paso», gritaba, con toda su agitación ante el conde, blandiendo su fusta, pero ni siquiera cambió el tono una vez le hubo reconocido. «Han dejado escapar al lobo, vaya cazadores». Y si concediera al conde más palabras, dio un latigazo con toda su cólera sobre los costados bañados en sudor de su caballo castrado,
y se arrancó detrás de los perros en medio de unos gritos ensordecedores. El conde, como un niño reprendido, permaneció en su sitio mirando a su alrededor, tratando de provocar con una sonrisa siquiera la compasión en Semyon por su situación. Pero Semyon, que había visto la panza cebada del lobo, comprendió que todavía había esperanzas de volver a saltar sobre él al internarse entre los matorrales y hacerle saltar por entre los troncos talados. Desde ambos lados los galgos brincaron hacia la fiera, pero el lobo huyó entre los arbustos y ningún cazador consiguió cortarle el paso. A la media hora, Danila y sus perros volvieron a la isleta desde el otro lado, incorporándolos a la parte de la jauría que se había escindido y que todavía corría en busca de la presa. En la isleta todavía quedaban 2 fieras y 4 cachorros. Uno de estos lo mató el tío, con otro lo atraparon los perros y los monteros lo rajaron. La tercera cría la mataron los galgos en el lindero y a la cuarta todavía la perseguían. Uno de los lobos descendió por la cañada hacia la aldea y huyó en medio del acoso. El otro se arrastró por el barranco de Ladov, donde se encontraba Nikolai. Nikolai experimentaba la sensación de la cacería, algo imposible de definir. Según se acercaba o se alejaba el fragor de la persecución y el sonido de los ladridos de los perros que conocía. También por las voces de los ojeadores, que sonaban más altas en la isleta cuando gritaban que habían encontrado al lobo y a sus crías, que en alguna parte los habían azuzado, que luego los galgos se habían dividido y que algo desafortunado había ocurrido. Al principio disfrutaba con el ruido que producía la jauría, que por 2 veces pasó junto a él por el lindero. Primeramente se quedó petrificado, tendiendo la mirada mientras encogía en su montura, como preparado para dar un grito de desesperación que ya asomaba a su garganta. Se contuvo de emitir ese grito, como se retiene el agua en la boca preparándose para soltarla en cualquier momento. Tras desesperarse y enfadarse, albergó una esperanza. Pidió a Dios varias veces en su interior que el lobo apareciese ante él. Lo pidió con ese sentimiento de pasión y vergüenza con el que ruegan las personas en un momento de gran preocupación debido a una causa ínfima. Venga, ¿qué te cuesta? Concédeme este deseo, le rogó a Dios. Sé que eres grande y que peco al pedírtelo, pero Dios mío, haz que el lobo venga hacia aquí y que a la vista de mi tío, que nos mira desde ahí, Caray le salta al cuello. Pero el lobo no salía. 1000 veces en esa media hora miró con tensión, obstinación e inquietud a la linde del bosque, con 2 robles distanciados sobre un grupo de álamos, el barranco con sus bordes erosionados, el gorro del tío que apenas sobresalía entre los arbustos de la derecha, y Natasha y Sasha que estaban a la izquierda. No tendré esa suerte, pensaba. ¿Y qué habría de costar? Siempre he tenido mala suerte en todo. No veo nada. Mientras tanto, aguzaba el oído y su cansada vista, mirando a diestro y siniestro. Justo en el instante de mirar hacia la derecha, le pareció que el lobo caminaba por la parte de arriba de la cañada de Ladov, a unos 30 pasos del lindero. Su color blanco y gris destacaba entre el verdor de la cuesta del barranco. No es posible, pensó, suspirando con dificultad, como lo hace un hombre aliviado ante la consecución de lo largamente esperado. Se había cumplido así, de una manera tan sencilla, la más grande dicha. Sin ruido ni brillo, la fiera gris corría pesadamente mirando a ambos lados, como si fuera a lo suyo. Nikolai no podía creérselo y miró a sus perros. Prokoska, encorvado, no respiraba, volviendo hacia el lobo no solo sus ojos desorbitados, sino todo su cuerpo, como si fuera un gato que despreocupadamente ve a un ratón correr hacia él. Algunos perros estaban tumbados y otros permanecían en pie, pero ninguno veía al lobo ni comprendía nada. El más viejo, Caray, volvió la cabeza y enseñando unos viejos y amarillentos colmillos, chasqueó los dientes, buscándose encolerizadamente una pulga en las patas traseras. Nikolai, que estaba pálido, les miró muy severamente, pero no comprendieron el significado de esa mirada. Busca, les decía, avanzando los dientes y susurrando. Los perros se pusieron de pie haciendo soñar los hierros y poniendo las orejas tiesas. Sin embargo, Caray solo se levantó cuando terminó de rascarse el muslo, poniendo las orejas tiesas y meneando ligeramente el rabo, del que colgaban unos fieltros. Bueno, ¿qué? Ya estoy listo. ¿De qué se trata? Parecía decir. ¿Lo suelto o no lo suelto? No hacía más que preguntarse Nikolai mientras el lobo avanzaba hacia él, alejándose del bosque. De súbito, la fiera cambió toda su expresión al ver unos ojos humanos que se clavaban en ella. Se estremeció y se paró.
Tras pensar si seguir avanzando o retroceder, se lanzó hacia adelante a saltos tranquilos, mesurados y seguros. Sin mirar atrás, parecía decirse: «Hala, da igual, veamos si me cogen de algún modo». «A él, vamos». Y Nikolai, desganitándose, se lanzó al galope con su buen caballo bajo las faldas de la cumbre de la Dov, dirigiéndose en tropel hacia el lobo. No veía más que los perros y la bestia, pero advirtió enfrente a Natasha, que vestida con un traje de amazona ondulante, se acercaba con un grito estridente. Había adelantado a Sasha y el tío venía por detrás a todo correr con sus dos jaurías. Sin cambiar de dirección, el lobo se internó por la cañada. El primero en acercarse fue el negro Milka. Pero horror. En vez de apretar el paso y aproximarse a él, se detuvo y alzando el rabo se apoyó sobre sus patas delanteras. El segundo fue el Lyubim. Este de un salto asió al lobo por el muslo, pero la fiera se detuvo y volviéndose le enseñó los dientes. Lyubim le soltó. No, no puede ser, se va a escapar, pensó Nikolai. Oh, muchas gracias por el comentario. 000010101. Nombre en lenguaje binario. Bienvenido, bienvenida. Porque no puedo ver el género por el nombre. Seguramente esto significará algo si lo pongo en lenguaje binario, ¿no? Los números y tal. Aquí estamos y leyendo un poquito de Guerra y Paz. Terminando ya el capítulo 2. Están cazando un lobo. Una cosa un poco rara. Cazar lobos. Pero bueno. Y no le está saliendo muy bien, ¿eh? ¡Caray! Pero Caray a duras penas podía galopar, de igual a igual con el caballo. Otros dos perros se acercaron al lobo. Los de la jauría de Natasha ya estaban ahí, pero ninguno le acosaba. Nikolai ya estaba a unos 30 metros de él. El lobo detuvo su paso por 3 veces, se sentó sobre sus posaderas, enseñó de nuevo los dientes, se sacudió a los perros que le tenían agarrado por las patas traseras y con el rabo encogido corrió hacia adelante. Todo esto ocurría en mitad de la loma que unía el coto de Otrandoe con el enorme bosque estatal de Zaseka. Con los nombres, madre mía. Fue a adentrarse en el bosque y el lobo huyó, pues ha escapado el lobo. Es que también. «Karayushka, padre», gritó Nikolai. Caray, el viejo animal mutilado, se hallaba ya un poco por delante del caballo. Hostia, pobre perro, ¿no? Trotando con paso ajustado y conteniendo la respiración. No le quitaba ojo al lobo, que por un instante se había vuelto a parar. Un perro delgado y joven de la jauría de Natasha, de pelaje atigrado, se lanzó frontalmente a por el lobo con la inexperiencia de la juventud y quiso atraparlo. La fiera, abriendo sus fauces, se arrojó con una rapidez que nadie se esperaba por el inexperto perro. Ensangrentado y con el costado deshecho, el perro se echó a un lado con el rabo encogido, aullando desesperadamente. El lobo se levantó y con la cola encogida entre las patas echó de nuevo a correr hacia adelante. Pero mientras el choque tenía lugar, Caray, con trozos de fieltro enrollados en sus muslos y ceñudo, ya se hallaba a 5 pasos de la bestia, sin cambiar su constante trote, y en ese momento, como si un rayo lo hubiera atravesado, Nikolai vio que algo estaba pasando con Caray. Se había echado encima del lobo con 2 saltos temerarios y juntos rodaban como una peonza. Oye, pues Caray le ha echado ahí pelotas de perro. Cuando vio la cabeza del lobo alzada hacia arriba y mostrando con la boca abierta unos dientes que no alcanzaban a nadie, y que éste por primera vez había caído de lado y se esforzaba por aferrarse con sus gordas patas a la tierra para no caer de espaldas, Nikolai pensó que aquel era el momento más feliz de su vida. Ya estaba ahí mismo, echando un pie en tierra para bajar del caballo y hacerse cargo de él, cuando Caray cayó al lado del lobo. Tenía el pelo erizado, temblaba completamente y con sus dientes carcomidos hacía esfuerzos desesperados por levantarse y agarrar por el cuello al lobo. Pero resultaba evidente que sus dientes ya no estaban en buen estado. En uno de esos intentos, el lobo se revolvió y se hizo con la situación. Caray cayó de nuevo y le soltó. Como comprendiendo que la cosa no estaba para bromas, la fiera huyó a todo correr y se distanció de los perros. «Dios mío, ¿por qué?», gritó frenético Nikolai. Su tío, como viejo cazador, galopó por el atajo desde el bosque de Zaseka y le cortó la retirada, pero ningún perro estrechó el cerco.
Por detrás, Caray se quedaba rezagado. Los cazadores, Nikolai, su tío, Natasha y los monteros, daban vueltas en torno a la fiera, gritando, sin escucharse entre ellos, y preparándose a descabalgar en cuanto el lobo se sentara sobre sus posaderas. Pero siempre conseguía quitárselos de encima, acercándose lentamente al bosque que habría de servirle de salvación. Madre mía, lo que les está costando cazar a un lobo, siendo tropecientos mil, que son no sé cuántos decenas de perros, no sé cuántos monteros, no sé cuántos cazadores, y no pueden cazar a un lobo panzudo, que el propio Tolstoy lo dice. Es para que es una sátira, se ve cierta sorna que tiene el autor, ¿no? Tolstoy, en cuanto a este tipo de actividades, ¿no? Cinegéticas. Ya en el inicio del acoso, al oír los gritos, Danila se había lanzado por el lindero. Al hallarse sin galgos y no ser esa parte de la cacería asunto suyo, se detuvo a contemplar lo que sucedía. Vio cómo Caray agarraba al lobo y esperaba a que ahora lo atraparan, pero al no desmontar los cazadores, la fiera se los quitó de encima y Danila empezó a gritar. ¡Os esquiva! Gritó y arreó su caballo pardo no en dirección al lobo, sino directamente hacia la línea que delimitaba el bosque de Zaseka, al punto a donde sabía que el lobo se dirigiría. Al ir en esta dirección, galopaba hacia el lobo, mientras los perros del tío de Nikolai le cortaban el paso por segunda vez antes de que a Caray le diese tiempo a echársele encima de nuevo. Danila cabalgaba en silencio, blandiendo un puñal en su mano izquierda y como un trillo de mano, arreando con la fusta al caballo en sus hundidos costados. Nikolai no vio ni oyó a Danila hasta que su caballo resopló a su lado, respirando con dificultad. No vio cómo, saltando por encima de la cabeza de su caballo, Danila cayó en medio de los perros, sobre el lomo trasero del lobo. En un instante, los mismos perros que antes no acosaban a la fiera se lanzaron ladrando a por sus muslos. Danila, rodando, llegó hasta el cercado animal y agotado, como el que se echa a dormir, se desplomó con todo su peso sobre la bestia, agarrándola por las orejas. No permitió que la degollasen y ordenó a un montero que le cortase un palo con el que atravesó sus fauces, ató a la jauría y cargó al lobo en un caballo. Cuando todo hubo terminado, Danila no dijo nada y, descubriéndose con una sonrisa cohibida, infantil y tierna, se limitó a felicitar al joven conde por su gran dominio de la caza. Acaba de cazar un lobo con las manos, Yo solo digo eso. Se llamó a los galgos y todos se reunieron, deseando contarse todo lo acontecido, pero bajo ese pretexto se contaron lo que no había sucedido y emprendieron la marcha. El anciano conde bromeó con Danila sobre la fiera que casi había escapado. Sin embargo, hermano, te has enfadado, dijo el conde. Danila respondió a esas palabras con una agradable sonrisa y el conde regresó a casa en su coche. Natasha se quedó con la cacería a pesar de que se la intentó persuadir de lo contrario. Lo que más deseaba Nikolai era conquistar la cima del monte Zibin antes de que los Iyagin, que ya estaban cerca. Por este motivo también continuó. La cima del monte Zibin era una profunda hondonada surcada por el agua en medio de la verde espesura de una bóveda en la que siempre había zorros. Apenas habían soltado los galgos, cuando en el islote de al lado se escucharon los cuernos y el fragor de la cacería de los Ilagin. Vieron a Ilagin, que se hallaba cazando con sus perros cerca del monte. Había ocurrido lo siguiente. Mientras que de entre los galgos de los Rostov huía un zorro hacia un dique cercano al bosque de los Ilagin, dos cazadores de cada familia habían salido a ojear. Ambos empezaron a azuzar al zorro, y Nikolai vio cómo un zorro pequeño, rojizo y extrañamente peludo se extendía por entre el verdor. Corría y daba saltos en círculo. Haciendo estos círculos cada vez más frecuentemente, regateaba alrededor de los perros con su peluda cola. Finalmente se lanzó un perro blanco y tras él uno negro. La mezcla tomó forma de estrella, pues los perros estaban separados, apenas moviéndose un poco en torno al zorro. Dos jinetes se acercaron, uno de los Rostov con un sombrero rojo y el otro, un desconocido, con un caftán amarillo. Durante un buen rato no ataron sus correas y permanecieron de pie, agitando los brazos. A su lado, los caballos estaban atados y los perros sueltos. Uno de ellos levantó la voz. «¡Se pelean!», le comunicó un montero a Nikolai. Entonces los galgos se pusieron a correr detrás del zorro. Nikolai mandó llamar a su hermana y acudió al paso al lugar de la pelea.
Desde la otra parte, también montado en un magnífico caballo, con una indumentaria que le hacía destacar entre los demás y acompañado por 2 monteros, salió un corpulento señor al encuentro de Nicolai. Pero antes de que ambos caballeros se encontrasen, el ojeador, que se había peleado sin soltar de la correa al perro que llevaba al zorro, se aproximó al conde. Lejos todavía, se quitó el sombrero e intentó hablar con respeto, pero estaba pálido como un lienzo y jadeante fuera de sí. Tenía un ojo amoratado, pero mantenía el orgulloso aspecto del vencedor. Iba a azuzar sirviéndose de nuestros perros, pero ha sido mi perra la que lo ha atrapado. Vea y juzgue. Quería llevarse la pieza, pero le he zurrado con el zorro en el morro. ¡Dámelo! ¿Y esto no lo quieres?, dijo el cazador, mostrando su puñal, probablemente pensando que todavía estaba hablando con su rival. Bueno, que ahora se van a dar puñales entre ellos. Sin entrar en conversación con él, Nicolai, también agitado, siguió adelante al encuentro del caballero que se acercaba. El vencedor se puso en la fila de atrás y ahí, rodeado por los curiosos que le compadecían, le relató su hazaña. En vez de un enemigo, Nicolai halló en Ilagin un bondadoso caballero de gran presencia, que ardía en deseos de conocer al joven conde. Le anunció que había ordenado castigar al ojeador y que lamentaba mucho lo ocurrido. Rogó al conde que le considerase un amigo, ofreció sus terrenos para la caza, y con profunda galantería se quitó su gorro de castor ante Natasha, a la que hizo una serie de cumplidos mitológicos, comparándola con la diosa Diana. Ilagin, para reparar la falta de su cazador, pidió insistentemente a Nicolai que pasara a su vedado, que cuidaba para sí y por el que pululaban zorros y liebres. Nicolai, halagado por la amabilidad de Ilagin y deseando jactarse ante él de cobrarse una pieza, se mostró de acuerdo y se desvió aún más de su itinerario. Para llegar al vedado de Ilagin había que marchar lejos y atravesar campos pelados, en los que apenas había esperanzas de encontrar liebres. Las 2 cacerías se igualaron y avanzaron unas 3 verstas, no hallando nada. Los señores iban juntos, todos miraban mutuamente a sus respectivos perros, tratando a hurtadillas de que no se notara que buscaban inquietamente entre las otras jaurías a los posibles rivales de los suyos. Si la conversación discurría sobre la rapidez de los perros, entonces cada uno hablaba con particular desdén de las cualidades del suyo propio, del que al hablar con su cazador no hallaba palabras para colmarlo de elogios. Sí, es una buena perra, caza bien, comentó Ilagin con voz de indiferencia hacia Erza, su perra rojiza por la que 2 años antes había dado 3 familias de sirvientes a un vecino. Erza turbó especialmente a Nicolai. Era extraordinariamente hermosa, de pura raza, de morro fino, delgada pero de músculos de acero y con esas preciadas con energía y alegría que los cazadores llaman corazón. El perro no corre con las patas, sino con el corazón. Todos los cazadores estaban locos por medir las fuerzas de sus perros. Todos albergaban la esperanza, pero no lo reconocían. Nicolai le susurró a su montero que daría un rublo a quien avistase una pieza, e Ilagin ordenó lo propio. «Tiene un buen perro, conde», habló Ilagin. «Sí, no está mal», contestó Nicolai. «No comprendo», continuó Ilagin, «cómo otros cazadores son tan celosos de las fieras y de los perros. Por lo que a mí respecta, le diré que lo que me divierte es azuzar y marchar en una compañía como la de ustedes. No hay nada mejor». Se quitó de nuevo el gorro de castor ante Natasha. «Pero eso de contar las pieles cobradas no me importa». «Sí, claro. U ofenderme porque sea otro perro, y no el mío, el que cobre la pieza. Lo que me gusta es ver. ¿No es así, conde? Porque yo creo que...». Los cazadores se alinearon a lo largo del barranco. Los caballeros marchaban por el medio de la parte derecha. «¡Tus, tus!», se oyó en ese instante el prolongado grito de uno de los ojeadores de Ilagin. Se había ganado un rublo al avistar una liebre. «Ah, parece que ha visto una», dijo con desdén Ilagin. «Bueno, ¿qué? ¿Repetimos, conde?» «Sí, marchemos juntos», contestó Nicolai, mirando a Erza y al perro rojizo de su tío, sin fuerzas para ocultar la emoción de que había llegado el momento de enfrentar a sus perros con los otros, en particular con los de Ilagin, célebres por su velocidad. Nunca había conseguido hacer tal cosa. «Bueno, me temo que va a adelantar a mi Milka». «¿Es grande?», preguntó Ilagin, acercándose hacia el lugar, y no sin preocupación mirando y dando un silbido a Erza. «¿Y usted, Mijail Nikanorovich?», le preguntó al tío. Este caminaba enfurruñado.
¿Cómo voy a meterme en eso si ustedes pagan un pueblo por cada perro? Rugai, gritó. Rugayuska, volvió a gritar, expresando involuntariamente con este diminutivo su cariño a su rojizo perro y la esperanza que en él depositaba. Natasha sentía lo mismo que los demás y no ocultaba su preocupación. Más adelante, incluso expresó odio a todos los demás perros que osaran atrapar la liebre en vez de su zabitka. Mira hacia donde tiene la cabeza, aléjate, llévate a los galgos, gritó alguien. Pero apenas comenzaban a cumplirse esas órdenes cuando la liebre, presintiendo la helada de la mañana siguiente, no aguardó por más tiempo y saltó de la madriguera, primeramente asomando una oreja. Los galgos, unidos por sus correas, seguidos de los ojeadores, se lanzaron a por ella. Los ojeadores, que estaban por todas partes, soltaron a los perros. El respetable e impasible Ilagin se lanzó al galope por el monte. Nikolai, Natasha y el tío volaban, sin saber ellos mismos cómo ni a dónde, viendo tan solo a los perros y a la liebre, y temiendo perderles de vista aunque solo fuera por un instante. La liebre era grande y veloz. Estaba apostada en los rastrojos, pero por delante se abría la maleza sobre un terreno fangoso. Natasha, impaciente, estaba más cerca de la liebre que nadie. Sus perros fueron los primeros en clavarle la mirada y saltar corriendo. Para horror suyo, se percató de que su fiable zabitka comenzaba a rezagarse, echándose a un lado. Dos perros jóvenes se estaban acercando, pero aún se encontraban lejos, cuando viniendo desde atrás voló la rojiza Erza, aproximándose a la liebre y meneando la cola como si prometiera atraparla en unos instantes. Pero esto apenas duró un segundo. Lubium igualó a Erza e incluso le sacó ventaja. —¡Lubiumuska, padrecito! —se escuchó el triunfante grito de Nikolai. Natasha únicamente chillaba. Parecía que Lubium iba a hacer presa y que los demás también la atraparían, pero tras haber llegado a su altura, pasó de largo como una bala. La liebre se había parado bruscamente. De nuevo la hermosa Erza acortó el espacio, quedándose como colgada del rabo de la liebre, tratando de no errar el golpe y atraparla por una pata trasera. —¡Erza, mamita! —gritaba lloroso Ilagin con la voz descompuesta. A ver, este diálogo parecía un poquito de reggaetonero, ¿eh? Erza, mamita, no sé. Me ha hecho gracia. Pero Erza no atendió a sus súplicas. En el mismo límite de la maleza la persiguió, pero no implacablemente. La liebre hizo un requiebro y se escabulló entre el verdor. De nuevo, como dos caballos emparejados, Erza y Lubium se nivelaron y reanudaron la persecución, pero no tan velozmente como por los rastrojos. —¡Rugai, Rugayuska, es trigo limpio! —gritó entonces una nueva voz. El rojizo Rugai, cubierto de fango hasta las rodillas, pesado y torpe, estirando y encorvando el lomo, corrió hasta alcanzar a los dos primeros. Lo sobrepasó y ya encima de la liebre apretó el paso con una terrible abnegación. Solo se veía cómo rodaba como una peonza, manchándose el lomo de barro. Finalmente formó una estrella junto con los otros perros que rodeaban a la liebre. Al cabo de un minuto todos estaban junto a la pieza. El tío, el único contento, desmontó y habiéndole cortado las patas traseras, la sacudió para que chorreara la sangre, mirando con inquietud, con los ojos errantes, sin saber qué hacer con sus pies y manos, mientras decía sin darse cuenta de sus palabras: «Esto sí que es un perro. ¿Cómo ha resistido? Es trigo limpio», decía entre suspiros, como si estuviese reprendiendo a alguien, como si todos fueran enemigos que lo hubieran ofendido y sólo ahora hubiese podido justificarse. «Ahí tienen a los perros de 1000 rublos. Es trigo limpio. Toma, Rugai, para ti», y echó al perro una pata con tierra adherida que había cortado de la liebre. «Es trigo limpio. ¿Qué? ¿La has limpiado ya?» «Está cansado. Ha corrido 3 veces él solo», dijo Nikolai sin oír a nadie, y tampoco sin preocuparse de si le escuchaban o no, olvidando sus esfuerzos por parecer siempre impasible y tranquilo. ¿O es que no ha sido así? «Pero, ¿qué es eso de cruzarse? Así cualquier perro de corral lo consigue», comentó al mismo tiempo Ilagin, enrojecido y jadeante por la carrera. Entretanto, Natasha chillaba sin cobrar aliento, de tal modo que sus gritos tintineaban en los oídos de todos. No podía dejar de gritar en tanto que viera cómo cazaban a la liebre. Con esos chillidos cumplía algún rito, expresaba lo que otros cazadores hacían con sus conversaciones simultáneas. El mismo tío ató con correas la liebre. Hábil y diestramente se la echó al arzón y, como reprochando algo a todos, se marchó con respecto de no querer hablar con nadie. Los demás se separaron tristes y ofendidos, y solamente pasado bastante tiempo pudieron recobrar su anterior aire de indiferencia fingida.
Largo tiempo miraron aún al rojizo Rugai, que con su lomo arqueado y manchado de barro, con el aire tranquilo del vencedor, seguía al trote el caballo del tío, haciendo sonar ligeramente las cadenas. Bueno, soy como los demás cuando no se trata de cazar, pero en la caza no me perdáis de vista. Cuando después de un largo rato el tío se acercó a Nikolai y le dirigió la palabra, el joven se sintió halagado de que su tío se dignara hablar con él después de lo ocurrido. Poco más se encontraron en el vedado, y además era tarde. Los cazadores emprendieron diferentes caminos, pero Nikolai estaba tan lejos de casa que aceptó el ofrecimiento de su tío para pasar la noche en su finca de Mijailovka, que distaba 2 verstas del vedado. Venid a mi casa, es trigo limpio. Ya veis, el ambiente es muy húmedo, así podríais descansar y a la condesa la llevarían en coche, dijo el tío, especialmente animado. La cacería llegó a Mijailovka, y Nikolai y Natasha desmontaron junto a la casita gris del tío, que estaba rodeada por un jardín. Y aquí termina este maravilloso capítulo 2 de la 5ª parte. La verdad es que ha sido precioso. A mí me ha gustado mucho la descripción de la caza, la sátira que ha hecho también de los rituales, ¿no?, que a veces se dan en la caza, la manera que tienen de cazar. Todo esto pues ha estado bastante guapo, la verdad. La verdad es que me ha gustado bastante, y también la crudeza con que cuenta toda la caza. No se deja ningún elemento así de gore, o podríamos decir, ¿no? Es decir, que no lo intenta embellecer de una manera artificial. El próximo día seguiremos. Recordad que tenéis la lista de la descripción del resto de esta maravillosa novela de Guerra y Paz. La tenéis en el canal de YouTube, la tenéis ahí en el canal como lista de reproducción. Y seguiremos en sendos directos, terminando ya, porque nos queda poquito, esta maravillosa novela, Guerra y Paz. Como siempre, me despido y espero que estéis estupendamente. Os mando millones de besos y nos vemos en siguientes directos. Chao, chao.